Buenos días, hermanos, en este domingo 10 de abril del 2022, en este domingo de Palmas, conocido como Palmarum, donde se celebra la entrada a Jerusalén, la entrada triunfal, y también al mismo tiempo el principio de la Semana Mayor de la Semana Santa, donde también se celebra, se recuerda la pasión de Jesús, su crucifixión, la Santa Cena el jueves santo, el viernes santo, la crucifixión, el sábado de gloria y el domingo de resurrección. Entonces es un domingo, una puerta a la semana más importante del año en forma eclesiástica. Y le doy gracias a Dios por esta oportunidad para compartir con ustedes el texto de hoy que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, que es uno de los capítulos más hermosos, más importantes del Nuevo Testamento, porque es la oración de Jesús de despedida para sus discípulos y por ende para todos nosotros cristianos. Y esto es importante, hermanos, porque si regresamos, si me permiten esta vez, voy a regresar un poco al capítulo 12 para em, un poco para recordar, para entender la situación de los discípulos antes de llegar al capítulo 17. Juan, el escritor, nos habla de pues de la tradición cristiana, de gozo de las Pascuas en Jerusalén y de la entrada de Jesús en un pollino, en un asno. Y se habla en el Antiguo Testamento de que esto va a ser, que va a llegar un rey, el rey de gloria, y se van a poner las palmas y la gente lo va a halagar y lo va a adorar. Em, pero Juan nos habla en el versículo 16 que estas cosas pasó Jesús y la gente lo hablaba y cantaba y dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando fue glorificado después de la resurrección entendieron muchas cosas. Esto, este malentendido, este pensamiento interno esta ventana que nos hace, que nos describe Juan, es importante porque va de acuerdo con el mensaje de todo el Evangelio de Juan, de revelar, de abrir el mensaje escondido al Deus absconditus, del Dios que poco a poco se va revelando, el Logos que se va revelando a través de su Hijo Jesucristo en la tierra y que viene al mundo perdido y ciego y sin comprensión para que después tenga la vida eterna. Como dice el final del Evangelio de Juan, dice, estas señales han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Jesús no es un profeta más, no es un ser humano más, sino es el Hijo de Dios que regresa a su origen, a Dios, y va a interceder por su pueblo. Pero en la entrada a Jerusalén, durante este drama que comienza, las fiestas de la Pascua, los discípulos tenían miedo y estaban confundidos. Sabían, había tensión en el aire y sabían que había posibilidad de persecución del Sanedrín y había rumores de peligro. Entonces era un momento en el que los discípulos estaban por un lado felices de ver que a su maestro finalmente se le daba el honor que se merecía, pero por otro lado Juan el escritor nos explica que aún los discípulos no entendían bien la perspectiva cósmica, divina de lo que iba a pasar esa semana. Simplemente nosotros como humanos estamos siempre pues con un horizonte, se le llama en teología, un horizonte limitado, un conocimiento de no saber bien qué es lo que está pasando. No entendían los discípulos de que era necesario la pasión de Jesucristo para que el pueblo de Dios pudiera restaurar su relación con Dios y recibir vida en abundancia. Juan nos está preparando desde este capítulo 12 hasta el 17 para este supremo momento en el que los seguidores de Jesús entran en una nueva relación con Dios, íntima y profunda, sin sacrificios ni mitologías humanas, a través de una oración de intercesión de Jesús personal
por sus creyentes, sus seguidores. Em, Como podemos ver en la imagen de aquí atrás, em, esta es una imagen de la diosa Nut, Nubia de Egipto, donde en esta imagen la diosa cubre a la tierra y inspirados un poco en las cascadas de Asuán en el sur de Egipto, bajan las piernas, bajan los brazos y están las piernas que tocan la tierra. Y se hablaba de que en esa mitología la diosa era fecundada en un acto de amor erótico por la tierra, que era un dios, el dios Ge, y que sostenía literalmente al cielo y por medio del río Nilo la fecundaba y de ahí se daba el origen a sus dioses Osiris, Isis y Horus. Entonces, siempre había la necesidad en culturas antiguas y en modernas de querer ser uno con la deidad o de buscar una conexión al más allá a través de la muerte, a través de los sacrificios, para mantener a la deidad contenta o para tener acceso a la deidad, como los sacerdotes de antaño. En otras culturas, por ejemplo, los cananitas, se habla en el Antiguo Testamento de que se hacían, practicaban sacrificios humanos a Moloch, especialmente de niños, para, pues esperar los favores de los dioses y la seguridad y la fecundación de la tierra. Los aztecas, por ejemplo, tenían lo que se le llaman las guerras floridas, que mucho tiempo se pensaba que eran una cultura guerrera y que por eso eh, conquistaban a sus vecinos, pero la realidad es que venía de una visión cósmica de la realidad. Las guerras floridas era una necesidad religiosa de los aztecas para buscar soldados, para atraparlos, prisioneros y hacer sacrificios humanos para, para poder ofrecerlos a Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra, y garantizar así la renovación del ciclo de creación y del orden del cosmos. Es decir, la necesidad de participar con algo más allá. Los dioses se veía en todas las culturas, digamos que en nuestras épocas actuales se habla también de dioses, de participar en conciertos, en seguir a artistas y pues tratar de perderse en esa deidad, en eso que busca uno para sentir que tiene uno pues un motivo de vivir en la tierra. Entonces, muchos en la antigüedad se buscaba la protección y se buscaba la presencia de Dios a través, aún en el Antiguo Testamento, de los sacrificios de los animales. Y como ustedes ven, siempre eran esas dos dimensiones, el cielo y la tierra, separados y que se buscaba el acceso a través de algún sacrificio o de algún acto humano para mantener a los dioses contentos. Pero en el caso de Juan nos muestra exactamente lo opuesto. Jesús viene del cielo, el Logos vino, ¿se acuerdan? En el capítulo 1 y habla de que es Dios mismo el que se acerca a su creación y que se va a revelar y les va a dar la vida eterna, creyendo en el sacrificio de Jesús. Entonces, los invito a que piensen que estos capítulos del 13 al 17 son como una cámara zoom en la que se enfoca poco a poco y nos lleva hacia el aposento alto donde estaba Jesús con sus discípulos, dándoles los últimos consejos, el último mensaje para prepararlos antes de su pasión y la Semana Mayor. Entonces imagínense que tenemos ese privilegio a través del texto de Juan de ver más de cerca cuál es no solo las acciones de lo que va a pasar, sino lo que está pensando internamente Jesús para sus discípulos. Y de alguna manera, nos está explicando Jesús con su oración de cómo acceder al lugar santísimo, a Dios mismo, para encontrarse y explicar y presentarle a sus seguidores, a sus creyentes, para que los proteja y les dé vida eterna.
el pan de vida, la luz. ¿Se acuerdan cuando Jesús habla con la samaritana? Jesús está orando por sus discípulos para decirles que beban del agua eterna, que en la cual no van a tener sed, del pan de vida, de la luz. Los capítulos previos a nuestro texto nos preparan en este supremo momento a la oración íntima de Jesús con su Padre. Nos preparan para acceder exactamente a Dios por medio del amor de Dios a su creación y no de un acto humano mitológico. En los capítulos, en estos discursos de despedida, como se les llama, siempre han sido comunes en otras culturas también. En una persona que está a punto de morir, en mucha literatura y textos antiguos y modernos se habla de esas despedidas en las que se dice lo más importante, en lo que se dicen los consejos para aquellos que están alrededor de aquel que va a morir. Entonces, estos discursos, desde el punto de vista de Juan, son muy importantes y se toman 4 capítulos de todo el Evangelio para explicar lo que Jesús quiso hacer la tierra y de cómo se va a despedir y no los quiere dejar solos. Entonces, es muy importante para Juan entonces explicar esta posición, esta situación. Y en el capítulo 13 nos habla de, por ejemplo, de la ceremonia de lavado de los pies, donde escenifica Juan de que Jesús va a lavarle los pies y Pedro dice, no, ¿cómo es posible? Tú eres el maestro, ¿no? Y entonces Jesús mismo le dice a Pedro em, que la hora ha llegado y ustedes me han llamado maestro. Y si yo los lavo los pies, entonces también entre ustedes se tienen que lavar los pies. En el versículo 13 y 14 del capítulo 13. Entonces les empieza a dar enseñanzas básicas de cómo es importante que reconozcan el servicio y el ser unos a otros iguales ante Dios. En el capítulo 14 les dice que no tengan miedo. Les dice que Jesús regresa a su morada celestial y a preparar un lugar para los creyentes, que en el camino, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿se acuerdan en el versículo 6? Que les dice, nadie ve a Dios sino por Jesús. En el 9 son cruciales estos pasajes porque les dice, em, em, tanto tiempo, le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre. Les dice, después de que les lava los pies y habla de que tienen que cuidarse unos a otros, después les dice, bueno, ustedes han visto a Dios. Y le dice Felipe, pero ¿cómo, Señor? Muéstranos al Padre y nos basta, ya no hay nada. Y entonces Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces los está preparando, les está diciendo, ustedes son hijos del reino, ustedes son hijos de Dios y yo soy parte de ustedes, soy el hermano de ustedes. Les dice en el versículo 16 que les va a mandar un consolador. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Em, si me amáis, amad mis mandamientos. Y el Espíritu de verdad estará con ustedes para que conozcan a Dios. Después está... em, les dice en el 20, y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Entonces, les está diciendo varias enseñanzas. También en el versículo 25 al 29 les dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, el Espíritu que va a estar recordándoles todo lo que les he enseñado.
Dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No tengan miedo, yo estoy con ustedes. No hablaré ya mucho con vosotros porque Él viene, porque me voy a ir, pero para que el mundo conozca que amo al Padre, yo estoy aquí y levantaos. O sea, ya los está preparando, ya va a llegar el momento de despedirse. Después en el 15 habla de que la vid verdadera, que el pueblo y ellos no pueden vivir sin estar separados de la vid, de, sin estar unidos a Jesús. Entonces, todas estas recomendaciones nos llevan a nuestro capítulo y a nuestro texto y, y habla en el versículo 16, introduce la forma suprema de conexión con Dios. Ya no tenemos que recurrir a mitologías ni a sacrificios, sino a la oración en el nombre de Cristo. Y en el capítulo 17, que es nuestro texto, habla de exactamente de eso. Pediréis al Padre en mi nombre y yo rogaré por ustedes. Salí del Padre y he venido al mundo y dejo al mundo. Confíen, yo estoy con ustedes aunque vengan tiempos difíciles. Entonces llegamos a nuestro capítulo y les está diciendo, hay una forma de acercarse a Dios que es a través de la oración, de acercarse a Dios a través del sacrificio de Jesús. Ustedes ya van a poder entrar al reino. Ya no tiene uno que recurrir a mitologías y a sueños y a historias humanas y acciones, sino que Cristo se sacrifica. Y se acuerdan ustedes en la cruz cuando fallece Jesús, que hay una oscuridad, hay un terremoto y se abre, se rasga el velo del templo como un símbolo de que ahora ya se puede acceder a Dios, ya no se necesitan sacrificios como antes, porque ya por medio del nombre de Jesús se puede uno acercar a Dios. Qué bendición. Entonces llegamos a nuestro capítulo 17, como considerado como una de las joyas del Nuevo Testamento, y Juan nos muestra a un Jesús preocupado por sus seguidores y que ora para despedirse y para hacerles entender que Él está con ellos, aunque ya no vaya a estar físicamente con ellos. Entonces, con una cámara, con este zoom, podemos entrar al aposento alto y ser testigos de esa última oración por sus discípulos y, y anticipando al mismo tiempo su sufrimiento y su pasión. Entonces voy a leer los versículos del 1 al 10 y después otros versículos. Y dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. O sea, le está diciendo Juan a través de este texto a los seguidores, ya acabó la misión de Jesús. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú para conmigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esa palabra doxa, gloria en griego, es una otra forma de ahora de decir la presencia, y la presencia que transforma. Cuando yo estoy con alguien que quiero estar, que conozco, que amo, que me ha cambiado la vida, me transforma en esa relación que tengo con esa persona. Entonces, ese es ese tipo de doxa del que habla Jesús, que ya va a regresar a su Padre. Él no es un profeta más, sino que Él viene del Padre. Él tiene el estatus de ser el Verbo encarnado y Él en la presencia de Dios tiene el poder de Dios y lo pasa a sus discípulos en esa presencia, ¿no? En esa oración. Imagínense, la oración es la garantía de estar ante la presencia de Dios y de ser transformados por esa nueva relación a través de Cristo. Ya no hay necesidad de estar haciendo
mitologías para entender cómo Dios se va a acercar a nosotros, sino que por el amor de Dios en la oración Él se acerca con nosotros y nos escucha. Después dice en el 6, he manifestado tu nombre a los hombres, a los seres humanos que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Todo es del Señor. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. El origen de Jesús primero, la razón por la que puedo entrar al lugar santísimo en el templo de la oración con Dios, es porque yo era parte de ti. Yo era Dios mismo. Ese es el misterio de la Trinidad. Después en el versículo 9 dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Primero por aquellos que creen. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y ha sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Imagínense la garantía de que Jesús está orando por sus discípulos y diciéndole a Dios, Señor, te los entrego, guárdalos, cuídalos. Ahora han creído que yo soy hijo tuyo. Vamos a invitarlos al banquete de tu presencia, al, a la- al cielo en la tierra, al reino de Dios en la tierra, en la que pueden ya disfrutar de la presencia de Dios a través de la oración. Después dice en el versículo ahora voy a ti y ahora están en el mundo, pero que te pido que para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. En el 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Se acuerdan? Este es un versículo muy famoso. No ruego que no que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces aquí Jesús está fuera de, basta de mitologías e imaginaciones y sacrificios. Ahora uno puede acercarse a Dios y vivir una comunión, una relación de amistad con Dios a través de Cristo y de saber de que Dios es grande y que Él también nos cuida y nos da la paz que el mundo no da. Entonces, en ese momento en que se rompe se rasga el velo y que uno puede acceder a Dios em, por medio del sacrificio de Jesús en la oración, como lo muestra Jesús, Él está diciéndole a Dios, ahora te pido que tú tomes a estos hijitos míos, a estos creyentes, a los que han aceptado mi palabra como que yo soy representante tuyo en la tierra, para que los protejas y estés con ellos cuando yo ya no esté físicamente con ellos. Entonces, esta es la convicción de que el Señor, a través del Espíritu Santo, que va a venir como consolador, es el regalo supremo de la presencia de Dios en la tierra, aunque ya no está físicamente Jesús con nosotros. Este es el texto, la maravilla. Dios no se queda en el cielo como la diosa Nut, aquí atrás de mí, esperando la fecundación desde la tierra. No es un Dios sangriento que busca sacrificios humanos, sino que Dios envió a su Hijo y lo sacrificó para que Él restaurara la relación con Dios, para que Él abriera el camino. Este misterio nos enseña tres cosas, hermanos. Son tres direcciones, tres movimientos, si ustedes lo quieren ver. Primero, la visión hacia arriba. Recordar de dónde viene Jesús. ¿Quién es Él? Él no es un profeta humano nada más, sino que Él asciende y se abre el cielo, sus bondades para recordarnos que Él en la presencia de Dios está rogando por nosotros.
su presencia ahora con nosotros, Dios con nosotros. Ahora Dios desciende y está con nosotros. El Logos que se hizo carne asciende al cielo, pero está ahora abriendo el camino para la relación con Dios. Em, Ahora han reconocido que tú me enviaste y ahora pueden participar de la vida eterna. ¿Se acuerdan? Ahora pueden conocer quién es Dios. Ahora pueden entender que Dios es el pan de vida y Jesús es aquel que nos está trayendo la luz en medio de las tinieblas. El segundo punto no solo es el movimiento hacia el cielo para ver la imagen, la perspectiva divina sobre nuestra realidad humana, la perspectiva cósmica arriba en nuestra realidad terrenal, sino que también es una visión hacia el interior de nosotros. A través de la nueva relación con Dios que nos transforma, como la zarza ardiente en el desierto, ¿se acuerdan? En teología se le llama esta la imputación. Es una nueva identidad imputada por el sacrificio de Jesús, de tal modo que ahora somos hijos de Dios, adoptados por Dios por medio del sacrificio de Cristo, y ahora tenemos un estatus de hermanos, de ser hijos de Dios, de ser parte de la familia divina. Se nos imputa una nueva relación con Dios. Ya no somos extranjeros, como se dice, o extraños, sino que somos hermanos, familia. Somos transformados por la presencia de Dios en la oración como hijos de Dios. Entonces, por eso lógicamente se habla y dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ya no somos. Nuestra identidad ya no depende del mundo y de lo que nos digan que es lo mejor o que es lo más importante, sino que nuestras raíces están en el cielo. Nuestra identidad está en esa nueva relación con Dios a través de la oración, en este caso. Claro que lo vamos a ver después a través del Consolador, que es el Espíritu Santo, después en Pentecostés, y también lo vamos a ver a través de la lectura de su palabra, a través de la oración con nuestros hermanos también, y de la congregación de los santos en la iglesia. Pero en este caso específico, en el 17, vemos el ejemplo supremo del camino abierto de Jesús en la oración por sus discípulos a través de su sacrificio, que podemos tener acceso a Dios como hijos en una nueva identidad. Y por eso habla después de que guárdalos y protégelos, porque ahora ya son hijos tuyos, ya somos parte de la familia. Y finalmente no solo es la visión hacia arriba del cielo de cósmico, tampoco no solo es la visión hacia adentro interna de que ya tenemos una nueva identidad, sino que también una visión hacia el futuro, porque sabemos que el Señor nos está protegiendo y nos da confianza. No te pido que los quites del mundo, pero guárdalos del mal. En el, em, en el 15, ¿no? En el versículo 15. Nos prepara y está preparando en la oración Jesús a sus discípulos para la semana mayor, para lo que va a venir, para la tristeza, para el sufrimiento, y se los van a dispersar, van a ser perseguidos, van a sufrir, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿no? ¿Se acuerdan? Y si estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el 16, un capítulo anterior, 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es una promesa. En el futuro no están solos. Aunque yo ya no esté físicamente con ustedes, va a venir el Consolador. Y yo estoy intercediendo por ustedes, pensando en ustedes, estoy con ustedes. En este discurso de despedida, no tengan miedo, no sufran, no estén tristes. Yo estoy con ustedes y orando por medio de la oración. Y después dice en el 17 del 24 al 26, ahora conocemos que Dios lo envió, que Jesús intercede por nosotros y nos hace participar de esa nueva relación con Dios por medio de esta oración, para que el amor de Dios con el que nos ha amado
esté con nosotros. Lo repito, dice, Padre, aquellos que me has dado, aquellos que tú has escogido, quiero que porque donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos también te han conocido y han reconocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén, hermanos. Este capítulo 17 es una joya porque nos refleja, nos está diciendo con esa cámara lo que Jesús vino a hacer a la tierra y cómo Él se preocupa por sus discípulos. No los va a dejar solos, abandonados en esa semana mayor. Van a venir momentos difíciles. Va a haber sufrimiento, va a haber guerras y rumores de guerras como lo estamos viendo en Ucrania y en otras partes del mundo. Hay sufrimiento, hay hambre, hay desesperación, hay falta de trabajo, hay miedos, hay tristezas, hay límites humanos, pero en medio de esa vida terrenal tenemos la confianza, el amor, la seguridad, el el poder de saber que a través de la oración, como Jesús lo hizo con Dios cuando habló con Él, podemos nosotros acercarnos al lugar santísimo, fuera de sacrificios y mitologías, acercarnos y participar del amor de Dios en nuestras vidas por medio de la oración, de la relación personal con Dios. Ya no es un Dios ajeno a nuestra realidad, sino es nuestro Padre. Es nuestro Padre y nuestra Madre. Es nuestro hermano. Él está con nosotros en este camino. La oración, hermanos, es el regalo más preciado que nos puede enseñar el Evangelio de Juan en este momento, para sentir y convivir con Dios. No lo abandonemos, no lo echemos a un lado, es una oportunidad que tenemos día con día para acercarnos a Dios, para en confianza recibir sus bendiciones, su visión cósmica de la realidad de nuestra vida terrenal. Es la oración que nos da paz, que nos da confianza y también nos quita de mitologías y nos da una vida en abundancia, con seguridad plena, sabiendo que Dios está con nosotros y que Cristo está rogando por nosotros, intercediendo día a día, aún en medio de nuestra ceguera, aún como los discípulos estaban en la entrada a Jerusalén sin entender. El Señor aún, como nos dice en el Salmo 119, aún aunque no entendemos, aunque huimos, Dios está con nosotros. No podemos huir de su presencia, no podemos huir de su amor y tenemos la confianza de que Dios nos protege en medio de las inseguridades y de todo lo que pueda venir en el mundo. Y también nos prepara especialmente en esta Semana Santa. Los invito a que oremos esta semana pensando en aquel sacrificio de Jesús y en esos eventos tan dramáticos que reflejaron al mismo tiempo la entrada a la presencia de Dios por medio del supremo sacrificio de Jesús. Y como los discípulos de Maús en Lucas 24, con paciencia Jesús nos enseña día con día cuál es el plan y cuál era el plan del Logos, del Verbo encarnado en nuestras vidas. Le damos gracias a Dios por su palabra, por su esperanza, por la confianza y porque nos da la oportunidad de celebrar esta semana con gozo, con tristeza, con alegría, con esperanza a través de la resurrección esta semana mayor, esta Semana Santa. Que Dios nos bendiga en esta semana y que nos dé fuerzas y nos dé alegría y nos dé comprensión para entender la dimensión cósmica de esta semana. Amén.